Hablamos de fake news, trolls y otros encantos de los autores Ernesto Calvo y Natalia Aruguete. Al primero lo tuvimos ayer hablando de la pandemia en Estados Unidos, desde Washington. Y ahora está con nosotros Natalia Aruguete desde Buenos Aires, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto agradecerle también por participar con nosotros de este programa. ¿Qué tal, Natalia? Qué gusto tenerte por acá. Sí, igualmente. Muchas gracias por el contacto. Bueno, para información no solamente de tus paisanos en Argentina, sino de América Latina, en estas circunstancias de pandemia, ¿se va a hacer el lanzamiento o no del libro estos días? ¿Cómo va a ser? Inicialmente el lanzamiento es en formato ebook, en formato digital. Ya está en el mercado desde el 1 de abril. Y bueno, estamos esperando a que termine el periodo de cuarentena para poder llevarlo a las librerías en formato papel, pero ya está circulando en formato ebook. Ya, lo estuve leyendo, lo estuve revisando, por supuesto, con la atención que se merece un trabajo de esta naturaleza, y una de las cosas que me llama mucho la atención es que, siendo un fenómeno mundial, es decir, un fenómeno global, las redes sociales también se constituyen en una herramienta de disputa política. ¿Y hasta dónde, te pregunto ahí sí concretamente, hasta dónde esto cambió la lógica del relacionamiento entre los actores políticos? Te digo esto porque, por ejemplo, campañas electorales, campañas de publicidad y también el desarrollo de algunas corrientes de orden ideológico se generan en ese espacio, pero hay es demasiada la información que se produce ahí. Demasiada, y entonces en ese sentido quienes quieren establecer una estrategia política a través de las redes sociales tienen que poder conocer cómo se da esta relación comunicacional, que es más reticular y es menos centralizada y menos de sentido broadcasting como nosotros lo conocemos en los medios tradicionales. Y esa es la reticularidad que permite que distintos tipos de mensajes y de discursos vayan intersticialmente penetrando en las redes sociales, para lo cual es necesario identificar cuáles son las autoridades en la red, identificar qué tipo de nociones, qué tipo de encuadres, qué tipo de etiquetas tienen resonancia en las distintas comunidades que se van conformando, porque una de las características centrales que tienen las redes sociales es que van conformando sus agendas y sus enfoques de manera comunitaria entre pares que coinciden ideológica y políticamente. Pero precisamente acabas de mencionar la palabra sobre la pregunta que tenía acá pendientes. Las redes sociales también han conformado comunidades, es decir, son comunidades incluso más cerradas. Si yo soy de derecha, tengo mi comunidad de derecha. Si soy religioso, tengo mi comunidad religiosa. Si soy artista o deportista, también creo mi entorno. Eso de alguna manera también alejó a otras comunidades, es decir, no hay tanta interrelación entre comunidades, sino que se han ido cerrando, se han ido cercando más. Eso igual no es una dinámica estática. Es cierto que hay una lógica orgánica en las redes sociales, que es lo que hace que nuestra interconexión con otros pares en línea haga que por esas líneas fluya la información. También es cierto que dependiendo de qué tipo de temas se ponen en agenda, uno puede activar determinados acuerdos o determinados desacuerdos que nosotros les llamamos disonancias cognitivas alrededor de los temas que se ponen en cuestión. Entonces, por ejemplo, para poner dos ejemplos que podrían estar en los extremos, muchos usuarios de las redes sociales que durante la campaña electoral de Argentina el año pasado tenían disonancia entre ellos y entonces no se comunicaban porque rechazaban o ignoraban determinado tipo de mensajes. En el caso del coronavirus, por ahí podríamos plantear que el tipo de circulación que se da en la información hace que algunos usuarios se acerquen porque coinciden más cognitiva e ideológicamente respecto de cómo el gobierno está manejando la cuestión comunicacional, de las medidas que está tomando el gobierno y muchas otras cuestiones. Entonces, para sintetizar, algo que del orden cognitivo podría responder a respuestas similares a las que nosotros podríamos dar en encuestas, ¿no? En cualquier tipo de sondeos,
en las redes sociales generan que se activen canales comunicacionales entre los usuarios que estamos conectados. Pero también los temas pueden polarizar o despolarizar. Claro, pero entonces ahí te preguntaría algo que obviamente está en la lógica también del debate académico. ¿Hasta dónde con las redes sociales, con la proliferación de medios de comunicación que utilizan las redes sociales, la humanidad, las comunidades están más informadas? ¿Hasta dónde evidentemente con esta nueva relación, información, ciudadanía y individuo, se ha generado un mayor cúmulo de información para resolver los problemas urgentes de la gente? Bueno, eso por un lado, hay una gran cantidad de información y también hay segregación de esa información. O sea, hay una distribución de esa información de manera tal que no todos accedemos a la misma información. Y a la información que nosotros accedemos coincide con aquello que fuimos expresando. Es como una cámara de eco, nos devuelve el eco de aquello que nosotros fuimos expresando. Lo que ocurre es que, nuevamente, cuando se despolariza la conversación, empezamos a recibir todos distintos tipos de información que tal vez en una conversación polarizada, con un tema que nos generaba disonancia, no la habríamos recibido, ¿no? Nunca tenemos que perder de vista la lógica de cómo se estructura la red social. Lo que nosotros llamamos topología de red hace que estemos conectados con otros usuarios y que entonces nosotros recibimos aquella información que fue emitida por esos usuarios. Cuando nosotros tenemos autoridades en la red muy establecidas, que están muy instaladas, entonces con eso lo que ocurre es que se centraliza mucho el tipo de información que se distribuye. En escenarios conflictivos como este, por eso es que es muy importante que las comunicaciones gubernamentales, etcétera, estén muy centralizadas, sean muy claras y estén consensuadas. Pero ahí ocurre otro fenómeno, es que con todo lo que hay, buena parte de la información que nutre el debate, la conversación pública, ya no es precisamente desde los medios de comunicación con la lógica de profesionalismo, filtración, verificación, sino que en las redes sociales se exponen evidencias, videos, testimonios, posturas, etcétera, que generan otro tipo de conversación. Si eso es así, ¿la conversación pasó de los medios, de las autoridades a la ciudadanía o todavía falta mucho? Bueno, no pasó a la ciudadanía, excepto que la ciudadanía se forme políticamente y se armen colectivos que disputen una agenda. Eso, digamos, en ese sentido soy determinante. Eso no obsta que haya eventos en los cuales efectivamente hay una agenda promovida desde abajo, que está impulsada por determinados colectivos sociales. Y que además eso en algunas ocasiones en Argentina y en otros países del mundo ha coincidido con una despolarización de la red. Me refiero a muchas de los temas de género que circulaban en la Argentina en los últimos años. En esos casos uno podría identificar una dinámica de esas características. Pero retomando la dimensión mediática tradicional, yo recién mencionaba a las autoridades en la red. En el caso de los medios tradicionales también son autoridades en la red, porque por lo menos en lo que nosotros analizamos, que es la red Twitter, aquellos usuarios que tienen muchos seguidores suelen ser autoridades porque tienen mayor capacidad de que sus mensajes se propaguen entre sus seguidores. En este caso, los medios tradicionales siguen siendo autoridades. Y por sobre todo los medios tradicionales son autoridades en las comunidades que comulgan con sus perfiles editoriales. Es distinto cuando lo que ocurre es que los medios tradicionales también llegan a cierto consenso y pierden ciertos niveles de disputa con el poder político, donde además a la dirigencia política le resulta muy complejo y de mucho costo político disputar una agenda con el poder político de turno. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la crisis del coronavirus. En esos casos, los medios tradicionales pierden poder de instalar agenda en el sentido de que no calan tan hondo en sus comunidades de pertenencia. Entonces quedan quedan menos presentes porque tienen que convivir con otras autoridades que no están polarizando la red.
Una última pregunta para cerrar este primer bloque, Natalia. ¿Hasta dónde? Yo sé que esta es una de las discusiones académicas complicadas, pero ¿hasta dónde se va construyendo esa idea en los ciudadanos? No digo en general, en los ciudadanos, de que yo tengo una cuenta de red social y por lo tanto soy un medio de comunicación. ¿Es posible llegar a eso? ¿Crees que se está construyendo eso y en esa disputa quién está ganando? No, no es tan fácil, digamos. Cuando uno se acerca a información que circula en redes sociales, los mensajes que circulan en redes sociales muchas veces tienen insertado información que ya está en línea. Una parte importante de esta información proviene de noticias que circulan en los medios de comunicación tradicionales. En ese sentido, cuando nosotros analizamos la difusión de noticias, distinguimos entre lo que llamamos los medios tradicionales que tienen reputación y aquellos medios tradicionales que tienen menos reputación, tal vez en algunos casos son más de nicho, y en otros casos directamente son medios pensados para la ocasión, para embarrar discursivamente el escenario, para dispersar y para generar fake news. En esos casos es muy importante que haya mucho acercamiento entre el usuario, mucho acercamiento ideológico y afectivo. O sea, en términos de ideología afectiva, entre el usuario y el tipo de noticia que exprese ese medio de comunicación, que no es un medio de comunicación instalado, tradicional, con reputación, etcétera. Podemos discutir toda la cuestión de la reputación, pero quedémonos con una idea esquemática de reputación que tiene que ver con qué tradición tienen determinados medios y que están instalados. Y los medios más nuevos por ahí están muy pensados para la ocasión y entonces son más débiles en términos de cuánto se pueden correr en su línea editorial y seguir teniendo engagement en los usuarios que siguen leyéndolos y sobre todo que siguen compartiéndolos. Vamos a hacer la primera pausa, Natalia, y volvemos para hablar ahora sí de lo que de alguna manera es el tema del momento, el coronavirus y el manejo de los medios, las redes sociales y fake news. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Buenos Aires para conversar con Natalia Aruguete, quien además, como acabamos de mencionar, lanzó junto a Ernesto Calvo un libro de interés. Ojalá podamos tenerlo a la mano y circular en América Latina para entender también esta nueva lógica mediática, informativa y sobre todo comunicacional. Vamos a la pausa. Es que efectivamente se está informando adecuadamente, las redes sociales contribuyen al desarrollo de una información, de una comunicación que de alguna manera prevenga, ayude a paliar los impactos del coronavirus, o por el contrario, tanta información, tanto prejuicio alrededor de ella no contribuye a eso. Uno tiene que hacer distintos pasos para poder explicar esta complejidad. Por un lado, digamos, si se está informando bien o mal, es difícil de poder saberlo a ciencia cierta con la cantidad de información que está circulando. Me parece que una de las cuestiones que uno podría analizar en términos de cómo circula la información noticiosa de medios tradicionales, de los gobiernos, etcétera, en las redes sociales, que en definitiva es un escenario donde todos están conviviendo, hay un elemento central que lo mencioné hace un momento y que lo refuerzo ahora, que tiene que ver con cómo están actuando las autoridades en la red, aquellos que tienen mayor capacidad de influir en los temas de agenda que se instalan y las formas de presentar esos temas. En ese punto, un primer elemento que creo que es el más fundamental de todo es que en términos generales el poder político tiene cierta coincidencia, incluso entre oficialistas y opositores, porque además se necesitan profundamente en este momento para poder realmente resolver esta situación de crisis. Eso hace que en términos discursivos no se vean grietas en la circulación de información, tanto en medios tradicionales como en las redes sociales, porque se necesitan discursivamente, entonces no pueden mostrar esas grietas. Como no muestran esas grietas, aquellos seguidores que comulgan ideológica y políticamente con esas autoridades políticas, pero al mismo tiempo comunicacionales en las redes sociales, están consensuados, están coincidiendo en lo que podríamos llamar una misma burbuja. O sea, no están en comunidades o en burbujas distintas, sino que conviven en una misma burbuja. Porque además a nadie le conviene
pagar el costo político de embarrar discursivamente el escenario en un momento tan sensible como este. Menos aún cuando, por lo menos en el caso argentino, el gobierno está adquiriendo un altísimo consenso entre la población, incluso entre aquellos que no lo votaron, por la consecuencia que está teniendo tanto en las medidas como a nivel discursivo respecto de la crisis. Entonces, ya eso despolariza y aquieta la capacidad de generar información tan enturbiada en las redes sociales. O sea, en este momento la circulación de información falsa e incluso la propagación de fake news está teniendo motivos distintos a los que habría tenido en otro momento donde las redes se polarizan. Natalia, precisamente sobre ese tema te quería consultar a propósito de lo que pasa en tu país, el desarrollo de la política del nuevo gobierno. ¿Crees que incluso en el campo mediático de las redes sociales se ha desvirtuado la brecha, la polarización política que existía y que era muy evidente en el campo de las redes sociales, de los medios de comunicación para el debate político? ¿O por el contrario también eso no se ha paliado, no ha cambiado, porque efectivamente todavía quedan rezagos de lo que significó la era macrista? En realidad, la polarización siempre puede volver. Y muchas veces tiene que ver con cuáles son los temas que se ponen en agenda en determinados momentos y qué tipo de conversaciones generan y activan esos temas. En este momento de crisis de producto del COVID-19, esa polarización se ha caído profundamente, tanto por lo que cognitivamente expresan los usuarios en su consumo de mensajes, de todo tipo de mensajes, como en el tipo de acuerdos que está habiendo en lo que nosotros llamamos las autoridades, tanto las autoridades políticas fuera de la red como las que son autoridades e influenciadores dentro de la red social. O de cualquier tipo de conversación virtual que se vaya estableciendo en las plataformas que podamos estar analizando. Entonces, en este momento a ningún dirigente de la oposición le resulta conveniente confrontar con el poder político de turno, con el gobierno de turno, porque se necesita mucho en términos económicos para poder afrontar la crisis, en términos económicos y sociales también, ¿no? Porque hay que contener socialmente a la ciudadanía. Hay algunos casos excepcionales en Argentina que se han dado, que están promoviendo cacerolazos que van en contra de las medidas del gobierno o que están reclamando determinadas medidas al gobierno a partir de esta crisis, pero me parece que quedan más aislados respecto de un consenso más generalizado que hay, tanto en el espectro político como a nivel social. Digamos, en este marco, en particular, Alberto Fernández, el presidente, ha subido en sus niveles de consenso y aceptación social. Pero quiero hacer una aclaración que me parece central, y es que no podemos saber todavía qué va a ocurrir en el mediano plazo, porque la crisis sanitaria está a la par de la crisis económica. Entonces, lo que pueda deparar en términos de crisis económica de aquí en adelante, tanto para aquellos que están perdiendo la posibilidad de trabajar y que tienen ingresos en el día a día, como posibles desabastecimientos de alimentos y sobre todo algunas interrupciones en la propia producción de alimentos por parte de tal vez productores más de escala familiar y no tan de escala masiva, ¿no? A nivel nacional y en algunos casos internacionales. En esos casos tenemos que ver qué va a pasar con los niveles de tensión social y quién podría llegar a querer aprovechar políticamente ese posible desasosiego que se pueda presentar conforme avancen los días y se vaya aumentando los niveles de incertidumbre y de angustia que hay en la población, que están latentes, digamos, están muy presentes, no latentes, están muy presentes. Pero ahí también valdría la pena considerar un elemento que es clave, hasta dónde los influencers, estas personalidades del mundo mediático que tuvieron un gran protagonismo en la época kirchnerista, han perdido el peso, han perdido la autoridad para influir en el debate público. Se nota prácticamente que esas figuras, esos influencers, esos personajes de la política mediática, de alguna manera marcaban también. Eso ya no está ocurriendo. ¿Crees que
fueron desplazados o están a la espera de lo que estás planteando, o hay otros actores mediáticos, influencers, que incentivan el debate público? Creo fundamentalmente que lo que los desplazó es que se despolarizó la red. En este tema se despolarizó la red. Tal vez después se vuelva a polarizar porque los temas van activando distintos tipos de conexiones. Pero quiero decir, en un tema donde dos burbujas se concentraron en una y donde los influenciadores son actores sociales, políticos y culturales que tienen un discurso consensuado y consistente, es difícil que calen discursos que contradigan algo que es tan consistente y tan conciso y que está muy consolidado, ¿no? Sobre todo porque en este punto también hay mayor consenso en los medios de comunicación tradicionales, que eran otro de los articuladores de los discursos disonantes, y entonces tengo la impresión de que las apariciones que está teniendo Alberto Fernández en las escenas mediáticas convencionales son mucho más cuidadas, no están muy embarradas. En algunos casos en los que se quiere embarrar la imagen o las políticas de Alberto Fernández o de su equipo aquí en la crisis, que además es un equipo ampliado, no es solamente Alberto Fernández, es Alberto Fernández consensuando permanentemente con los gobernadores consensuando permanentemente con los intendentes. Entonces, todo eso, el consenso que se ve en la escena mediática tradicional y el consenso que se ve en el discurso mediático de las redes sociales, vuelve muy difícil que influenciadores que quieren generar desinformación o enturbiar el discurso público tengan capacidad de propagar sus discursos. No es que no lo tengan para nada, lo que pasa es que no aumentan y no acaudalan discursivamente una burbuja que se puede independizar de una burbuja que está consensuada actualmente. Claro que sí, por supuesto, de esto podríamos hablar largamente, Natalia, pero el tiempo es corto. Te agradecemos muchísimo y adelante, éxitos con tu libro. Muchísimas gracias, gracias por el intercambio de ideas que siempre es muy enriquecedora para mí.